Bienvenido, Marcel Baillant. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué expectativas hay de la primera presencia del gobierno de Orsi en una cumbre del Mercosur, después del trabajo que se hizo en la administración pasada? ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Bueno, este semestre la presidencia pro tempore la tuvo Argentina. La verdad que no hay muchos anuncios, no ha ocurrido demasiado. En cierta medida, dada la orientación del gobierno argentino, de los problemas que tienen y las distintas declaraciones que se han hecho respecto al Mercosur, que no haya ocurrido nada es quizás para el Mercosur una buena noticia, porque lo que se podía esperar podría haber ido en otra dirección. Lo único que se concretó es una excepción, un incremento en el número de productos que quedan cubiertos por las listas nacionales de los países para desviarse del arancel externo común. Hay distintos mecanismos de desvío del arancel externo común de los países, uno por listas sectoriales y otro por listas nacionales, y estas listas se aumentaron en 50 productos para cada uno de los países, lo que llevó a que Argentina y Brasil van a estar en 150 productos, Uruguay en alrededor de 3 centenas y Paraguay en 4. Como estos productos no coinciden, ¿no? Si todos los productos quedaran albergados entre los 400 de Paraguay, tendríamos 400 excepciones, pero en rigor estos productos suelen ser distintos entre los países y los desvíos pueden ser hacia arriba en términos de más protección o de menos. En el caso de la Argentina, claramente la orientación es de menos protección. Ya Argentina lo había hecho de manera unilateral, había bajado los aranceles de textil, vestimenta y calzado, volviendo al arancel externo común, porque hace unos años Argentina y Brasil aumentaron los aranceles de todos estos productos. Y bueno, esto en cierta medida muestra de que cambiaron los gobiernos, cambiaron las orientaciones, porque en el periodo anterior, Fernández-Bolsonaro, la situación era exactamente la contraria. Brasil estaba con la posición de reducir 20% el arancel externo común en toda la línea y Argentina se negó. Uruguay finalmente se negoció un 10%, Uruguay hizo el 10%, Paraguay tampoco lo hizo. Y ahora después Brasil volvió a la reducción del 10, no del 20, y ahora tenemos otros cambios. Las noticias en los últimos años en las cumbres del Mercosur son de estas características, sacando el tema de las negociaciones con terceros, que podríamos después comentar algo sobre el tema de la Unión Europea y del EFTA, pero en cierta medida esto habla un poco del estado de situación del Mercosur, que no es realmente excepcional, ¿no? Y que los chisporroteos también siguen, ¿no? ¿no? En definitiva es una zona de libre comercio imperfecta, con una gran, con mucha volatilidad en la orientación, y eso en cierta medida se debe a que cambian los gobiernos y una institucionalidad tan frágil y tan débil como la que tiene el Mercosur hace que esos cambios de gobierno se manifiesten en estos cuentos que les acabo de hacer. Sí, le iba a acotar que los chisporroteos siguen, ¿no? Con otros presidentes, pero por eso. Y Lula, la atención puesta en si Lula va a visitar a Cristina Fernández. Mostraba que simplemente que cambiaban el rol de cada uno en términos de en qué posición se ponían en relación a la situación. Eso todavía genera más inestabilidad. Brasil venía en una orientación, cambió a otra, Argentina venía en una, cambió a otra. Quizás lo llamativo o lo que habría que resaltar es que Argentina, que se podía esperar que hiciera algún cambio importante en relación al funcionamiento del Mercosur, porque el gobierno argentino lo ha criticado mucho. En los hechos, quizás por las presiones del sector privado y por la Brasil dependencia que ya tiene la Argentina, no hizo prácticamente nada más que este tema de las 50 productos de excepciones en las listas nacionales, que se espera que Argentina los mueva hacia abajo, ¿no? En una relación más aperturista, como ya lo hizo con la lista de textil, vestimenta y calzado. Y también en esto que hablaba de lo que es y lo que influye la política, hablábamos antes de comenzar que parece que se está llevando la atención si Lula finalmente va a visitar a Cristina Fernández o no la va a visitar. También quedó muy
muy instalado en el gobierno de la calle Pou eso del corset, las frases armadas, más allá de los conceptos a dónde, por ejemplo, precios de aranceles y demás. Cómo también se analiza este cambio de gobierno, más allá que Uruguay tiene, por lo general, sigue una línea y se busca también esa flexibilización. ¿Cómo ve la presencia ahora de Yamandú Orsi en esta nueva cumbre? Sí, como tú bien dijiste, yo creo que Uruguay no tiene definitivamente una posición muy distinta de la que tenía en diciembre del año pasado, la que tiene ahora. Puede haber distintas modalidades o formas de implementar la orientación, pero en cierta medida somos la estabilidad del Mercosur, ¿no? En la orientación, a nuestros reclamos, en el hecho de que definitivamente este acuerdo no está funcionando bien. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de Unión Europea-Mercosur. Se firmó el fin de la negociación por segunda vez el año pasado en Montevideo, cuando vino la presidenta de la Comisión Europea, que también no se sabía si venía o no venía, al final vino. Este fin de las negociaciones es algo similar a lo que ya ocurrió en el 2019, en el primer semestre, en el gobierno de Macri, en donde se llegó exactamente a la misma situación y hasta el 2024, por distintas circunstancias que podría explicarles, no se tuvo que volver a reabrir el acuerdo, se firmó un fin de la negociación, pasó este semestre, en Europa no pasó nada y todos los anuncios indican de que el próximo semestre, con la presidencia de Dinamarca y de Brasil, se produciría, digamos, el mecanismo, que podría explicarles luego cómo es, específico que Europa tiene previsto para lograr la ratificación del acuerdo por el lado europeo. Brevemente, ¿cómo es ese proceso, justamente? Ese proceso es un poco complicado porque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un acuerdo de asociación que tiene tres pilares, el de cooperación, el del diálogo político reforzado y el comercial. En este caso de acuerdos, la Unión Europea lo que suele hacer, dado que este acuerdo requiere la aprobación de todos los parlamentos en Europa, el mecanismo para poder hacer funcionar el acuerdo comercial sobre el cual el que tiene competencias exclusivas en la Unión Europea es la Comisión, es un mecanismo, digamos, más de aprobación rápida, fast track, como se quiera llamar. Ese mecanismo implica separar la parte comercial. Y la parte comercial, para que sea aprobada, lo que requiere es que la apruebe el Consejo Europeo. Y en el Consejo Europeo funcionan mayorías calificadas, ¿sí? De acuerdo a la relevancia de los países por población y producto. Pero hay algunos países, entonces, si se aprobara en el Consejo de Europa, inmediatamente va al Parlamento Europeo, y si lo ratifica el Parlamento Europeo, el acuerdo en la parte comercial queda provisoriamente aprobado. Eso es el camino que se está siguiendo. Hay que llegar a esa instancia, ¿no? Claro, que tiene varios vetos o varias, digamos, vallas en el medio que hay que sortear, que tienen que ver con los países en Europa que ya han manifestado la negativa, con el evidentemente si de Francia, pero también Polonia, Austria, Irlanda, no sé en qué posición está, y Italia, que siempre ha estado en una posición ambigua. Si los franceses consiguieran de que Italia se adhiriera al veto, definitivamente no sería aprobado por el Consejo. Ahora, el contexto internacional ahora es diferente, ¿no? Hace un tiempo atrás, con la llamada guerra comercial, los problemas por la guerra que se están dando en diferentes frentes, ¿podría favorecer al Mercosur y por lo tanto al Uruguay para llegar a un acuerdo? Sí, el contexto, todos los analistas señalan que el contexto hizo que las posiciones pro acuerdo en Europa se vieran fortalecidas. Básicamente lo que ocurrió el primer semestre con la administración del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump II, y el contexto internacional de fragmentación política y la ambición europea de generar el eje atlántico con el Mercosur, y el hecho que la Unión Europea en el Mercosur aparte gana muchísimo, digamos, porque es acceder a un mercado ultra protegido en manufacturas. Acceder a un mercado protegido en manufacturas para una región como Europa es muy valiosa. Por eso Alemania está en la posición que está, no solo en manufacturas, también en algunos servicios. España también, que ya está instalada en la región. Son de los países que están liderando para que el acuerdo se haga. Pero ya sabemos que los otros sectores
resistentes al acuerdo, tanto del sector agrícola como aquellos que lo asocian al tema ambiental, bien o mal, pero lo asocian, se han planteado en contra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo ya llevo años en esto y la historia reciente me ha enseñado a ser pesimista. También ocurre de que los hechos de contexto son favorables hoy, pero no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Y la situación de inestabilidad es tal a nivel internacional y en particular en Europa, en particular vinculado con el tema con la guerra en Ucrania, entre otras, que no sabemos bien en qué dirección van a ir. Lo que sí está claro es de que las expectativas, hay un hecho que está muy revelador. El acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur, lo va a cambiar, necesariamente. No tanto por el acceso que vamos a tener en Europa, que no es mucho, es un acuerdo bastante desbalanceado desde ese punto de vista. Nos abrimos más nosotros de lo que Europa se abre hacia nosotros, en particular en los sectores que tenemos ventajas. Igual eso es bueno para el Mercosur, porque abrir los mercados de manufactura de Brasil y Argentina es algo que a estos países les va a hacer bien. Pero el punto es que estos ingredientes que tiene el acuerdo Unión Europea-Mercosur, muchos de ellos el propio Mercosur no los tiene. Les pongo algunos ejemplos simples. Sector automotriz. El Mercosur funciona como una zona de libre comercio en todo lo que no es el sector automotriz y el azúcar. Pero el sector automotriz, que es una parte sustantiva del comercio intrarregional, funciona en base a 5 acuerdos de comercio administrado. Uruguay tiene uno con Brasil, tiene otro con Argentina, Paraguay tiene uno con Argentina, con Brasil y uno, el más importante de todos, entre Argentina y Brasil. Es decir, y hemos negociado con la Unión Europea una zona de libre comercio del Mercosur con Europa, con los plazos de 15 años, en esto de los nuevos productos llega hasta casi 3 décadas, un dislate, pero es así. Pero de todas maneras está pactada la zona de libre comercio. Quiere decir de que el Mercosur tiene que construir su propia zona de libre comercio en el sector automotriz. Tiene otros ingredientes, por ejemplo, el hecho de que se puede marcar origen en zonas francas para acceder a la preferencia del acuerdo. Esto es una cosa relativamente técnica, pero que el Mercosur no tiene. La tiene Uruguay con Brasil ahora porque es algo que se negoció en el gobierno de Lacalle Pou con Bolsonaro, que fue... O sea, que exige sí o sí una modernización, un ayornamiento del Mercosur. Obvio, para poder y que aprovechar ni siquiera este hemos acuerdo. empezado a hablar de eso. Reparto de las cuotas que hemos obtenido. ¿Esta cumbre podría marcar el inicio de ese trabajo, por ejemplo? No, es que eso no está ni en agenda. Es decir, en agenda estuvo bajarlos. Es decir, hay como un descalce del Mercosur que sigue con la misma inercia degradada, digamos. Claro. Y lo que sí va a ocurrir en esta cumbre que se esperaba es que se va a terminar la negociación con el área económica de libre comercio de Europa, con el EFTA, que era algo que sabía que se iba a ocurrir inmediatamente que se terminara con Europa. Pero tampoco se va a ratificar el EFTA, el EFTA va a ir atrás de lo que haga la Unión Europea. ¿Sí? Ahí es donde están Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Sí, para ir cerrando, ¿cómo analiza los últimos anuncios finalmente de Estados Unidos y China? ¿Realmente hubo una guerra arancelaria ahí? Porque se anunciaban cosas que quedaron suspendidas por China y se doblaba la apuesta y se doblaba la apuesta, pero como que finalmente llegan a un acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Sí, definitivamente hubo una guerra arancelaria y una guerra arancelaria es exactamente eso. Uno le pone uno los aranceles, el otro hace una represalia y así sucesivamente hasta que se llega a una negociación. Esta negociación podrá o no ser estable, yo creo que no. Es decir, lo más interesante que tuvo todo este proceso es que en cierta medida se terminó bilateralizando entre Estados Unidos y China. No totalmente, porque sí irradió al resto del mundo y quizás la consecuencia más negativa de todo es que Estados Unidos de facto lo que hizo con todos estos cambios de política comercial es tirarle a la línea de flotación de las reglas del comercio internacional tal como las conocemos. Especular también. Entonces estamos en una situación definitivamente que es una situación intermedia. Esto está lejos de ser un equilibrio. Estamos en la guerra comercial en un punto de un cierto nivel de acuerdo. ¿Cuánto va a durar?
¿Quién lo sabe? Y en un minuto que nos queda para cerrar, Uruguay, ¿qué camino debería recorrer en esta intención que tiene el gobierno? Lo ha dicho una vez y otra también el canciller, incluso el presidente, de negociar y atraer capitales, atraer inversiones internacionales para hacer crecer la economía. Yo creo que los objetivos, del punto de vista de inserción internacional del país de noviembre del 24 no son distintos que los de julio del 25. Los mecanismos y las formas de implementarlo podrán variar. Uruguay tendrá que ratificar rápidamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, apenas se firme, ratificarlo por el Parlamento. Eso es algo que se puede hacer bilateralmente, está previsto por el acuerdo. Tiene que seguir insistiendo con los mercados asiáticos, eso es evidente. Han habido algunos avances recientes en materia de, en áreas no arancelarias, pero de certificación y acceso al mercado, con Filipinas, con Indonesia, han habido misiones, esas son cosas muy importantes, y tiene que seguir buscando, ir soltando este corset que el Mercosur implica para el Uruguay, en términos de tener una política comercial con cierto nivel de autonomía para avanzar. Tiene que avanzar en las agendas interrumpidas que el Mercosur tiene, con Canadá, con Corea. El acuerdo con Singapur, que ya se dijo 5 veces que se firmó y que ahora se detuvo por otros problemas. Es decir, eso está en la agenda del país y debería seguir. Más la agenda unilateral. Uruguay tiene muchas cosas para hacer, tiene una gran lista de asignaturas pendientes en materia de política comercial propia, en materia de facilitación de comercio, de reducción de costos de comercio, en fin, muchísimas cosas que quedan para hacer.